Hola a todos los que nos escucháis en estos momentos. Hoy continuamos estudiando la Biblia con el tema 827 para acabar de estudiar el capítulo 7 del libro de Juan. Como siempre le damos la palabra a Francisco. Ayer nos quedamos comprobando los esfuerzos que Jesús estaba haciendo para hacerles comprender a los fariseos que él había sido enviado por el Padre. Los judíos tenían un concepto muy equivocado del carácter del Padre Celestial. Siglos de cabezonería y rebelión les habían impedido que vieran a Dios como Él es realmente, un Padre bondadoso y misericordioso. Pensaban que era cruel y exigente, y en muchos aspectos no muy diferente de los dioses paganos que adoraban las naciones vecinas. Al contemplar los hombres a aquel a quien Dios había enviado, habían de obtener una similitud con lo que es el Padre. Jesús afirmó: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Al rechazar a Jesús, los judíos rechazaban la revelación que el Padre hacía de sí mismo por medio de Jesús, y así continuaban ignorándolo. En los versículos 30 en adelante podemos ver que los fariseos querían eliminar a Jesús, pero por otra parte tenían miedo del pueblo, porque Jesús ya tenía muchos discípulos. No obstante, dieron orden a los alguaciles de que lo prendieran. En los versículos 33 y 34 podemos ver la respuesta de Jesús ante las críticas que estaba recibiendo de los fariseos. Dicen así: Entonces Jesús dijo: Todavía un poco de tiempo estaré con vosotros, e iré al que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir. Esta es probablemente una referencia al juicio futuro, cuando los hombres lamentarán el haber rechazado a Cristo y buscarán en vano la salvación, porque es demasiado tarde. Estas declaraciones de Jesús no la entendían estos dirigentes religiosos. Pues vamos a comprobarlo leyendo el versículo 35, que dice así: Entonces los judíos dijeron entre sí: ¿A dónde se irá este que no le hallemos? ¿Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos? En un principio Jesús no quería ir a Jerusalén para no provocar su detención y acelerar el fin de su ministerio. Pero ahora podemos ver cómo Jesús, después de sus explicaciones sobre el poder y autoridad recibida del Padre, les habla abiertamente a los judíos. Dicen los versículos 37 y 38: En el último día y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo: Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dicen las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. Por supuesto, Jesús estaba hablando de agua espiritual, como también habló a la samaritana en el pozo de Jacob. No obstante, en el siguiente versículo lo aclara. Dice así: Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Después de todo este discurso de Jesús, había personas muy desorientadas. Unos lo aceptaban como el Mesías, a otros les parecía que Jesús era un profeta, pero otros decían: ¿de Galilea ha de venir el Cristo? ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Los judíos que habitaban en Judá se creían más importantes que los de Galilea. Por este motivo, para ellos era una bajeza que el Mesías viniese de allí. Pero lo que algunos no sabían es que Jesús nació en Belén de Judea, coincidiendo con el empadronamiento que José y María habían tenido que ir a Jerusalén. Esto figura en el libro de Lucas, capítulo 2. Los que aceptaban a Jesús, sobre todo los dirigentes religiosos, querían apresarlo. Los que no aceptaban a Jesús. Pero por otra parte,
no se atrevían a hacerlo abiertamente, porque había mucha parte del pueblo que sí que aceptaba sus mensajes. Los alguaciles recibieron la orden de apresar a Jesús, pero esta especie de policía del Sanedrín no lo tenía claro. Podemos verlo en los versículos 45 y 46, que dice así: Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron: ¿Por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron: Jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Tan solo podemos formarnos una remota idea en cuanto a las maneras exactas en que hablaba en público nuestro Señor. La acción y la voz, la expresión y la articulación son cosas que deben ser vistas y oídas para ser apreciadas. No necesitamos dudar de que la modalidad de nuestro Señor era peculiarmente solemne, impresionante e imponente. Quizá era algo muy diferente de la entonación que los judíos daban a la lectura de la ley, y muy diferente de lo que los magistrados y el pueblo estaban acostumbrados a oír de todos ellos. Satanás había cegado el entendimiento de los dirigentes judíos, por lo que eran incapaces de razonar y pensar lo que Jesús decía. Fijaos lo que dice Juan en los versículos 47 y 48. Entonces los fariseos les respondieron: ¿También vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Cuando les falta el apoyo de las Escrituras, los hombres procuran suplir la deficiencia empleando la fuerza y el poder de su autoridad. Los que resisten esa autoridad frecuentemente sellan su testimonio con un sangre. El futuro será testigo de un intento similar hecho por las autoridades civiles para suprimir la verdad. Esto lo aclara el Apocalipsis 13. En los versículos 50 y 51 podemos ver la valentía de Nicodemo, el que aceptó a Jesús y que pertenecía al Sanedrín. Dicen así: les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos: ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Pero en el versículo 52, estos malvados dirigentes judíos dijeron: ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Ante toda esta incomprensión, los creyentes actuales hemos de tener mucha paciencia y perseverancia en nuestra labor de predicación del Evangelio, pues hay personas que han conseguido que el enemigo le ponga una venda en los ojos y no puedan ver la verdad. Bien, pues hemos acabado el estudio de este capítulo 7, por lo que mañana continuamos estudiando la Biblia con el tema 828. Bendiciones y hasta mañana.